De lo que decía Lourdes, no sé, no puse atención a todo porque me distraía, pero en realidad para los compañeros que no son mis alumnos, de los que aquí están presentes, el trabajo mío, que a mí me gustaría que fuese referido como un material para la discusión y una contribución para debatir, es mi libro sobre códices, que así se llama, Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Una parte de lo que yo tengo que decir, quizá mis principales ideas para el análisis de los códices mesoamericanos en el siglo XVI, están presentes, los presenté en aquel libro. Claro, hay muchos otros asuntos, como algunos de ellos me referiré hoy, que tienen que ver con otros materiales, no necesariamente con códices, que implican los mismos problemas de la transformación del arte indígena durante el siglo XVI y que serían necesarios para que hubiese una idea más completa de mi visión del problema de la existencia de una tradición pictográfica a lo largo del periodo colonial, particularmente en el siglo XVI, y lo que esa tradición nos dice del cambio histórico colonial, de las transformaciones culturales de la sociedad indígena, de los mecanismos de combinación de la tradición europea y la tradición indígena. Bien. Le puse como título a mi participación la persistencia de la pictografía en el siglo XVI y la cuestión de sus modelos. Quiero aclarar algunas cosas sobre esos términos y lo que, como veo, el campo de estudio y lo que me parece relevante en este tema. Me refiero a la pictografía y no a los códices con toda la intención, y creo que es importante hacer ese énfasis. Los códices, lo que llamamos códices, bueno, son una de las formas, uno de los soportes en los cuales la pictografía mesoamericana transcurrió, se presentó durante siglos. Pero no es equivalente, ni el tema de la pictografía se agota con el de los códices. Este quizás sería uno de los apuntamientos que me interesa dejar claros. Que el asunto es la existencia de un lenguaje pictográfico en Mesoamérica, que ese lenguaje pictográfico es una construcción más extensa, más antigua, más compleja que la pura reproducción de mensajes en este lenguaje sobre piel de venado o sobre papel de algún tipo. Probablemente, quizás podríamos convenir en que el vehículo privilegiado, el espacio de mayor desarrollo de ese lenguaje pictográfico fue lo que conocemos como códice, o por tanto su representación pictórica en un soporte orgánico portátil, pero es una de sus manifestaciones. Esto, entre otras cosas, le da otra dimensión a la pregunta que a veces se hacían, no sé si se hagan todavía quienes se interesan en los códices, que es ¿desde cuándo hay códices en Mesoamérica? Yo recuerdo haber oído mucho la versión de que, pues bien a bien, los códices que sepamos son un producto del posclásico. Claro, no conservamos un códice que podamos hojear anterior al posclásico. Probablemente podríamos decir que no conservamos un códice que podamos mirar y hojear anterior al posclásico tardío, lo cual no quiere decir que no hubiesen existido mucho antes. Pero lo que quiero decir es que la pregunta queda rebasada cuando miramos el problema del lenguaje pictográfico en su conjunto. Allí ya no es tan relevante si nos queda o no nos queda un soporte de tela o de papel o de piel, sino desde cuándo podemos documentar la existencia de ese mismo lenguaje pictográfico. Y si lo miramos así y entendemos que es un mismo universo de estudio, un mismo conjunto de problemas, el que se muestra en el lenguaje pictográfico, en la construcción de ese sistema
que es el lenguaje pictográfico, tenemos mucha mayor profundidad temporal para buscar y mirar en los vestigios de la tradición mesoamericana las huellas de ese lenguaje pictográfico, y sí que lo encontramos. Por otra parte, además de replantear el asunto del soporte y hablar en primer lugar, de un lenguaje pictográfico que aterriza en el papel, pero que no solo vive en el papel, también me interesa enfatizar la importancia del término pictografía. Creo que durante mucho tiempo se ha buscado con insistencia el valor estrictamente escritural de la pictografía mesoamericana, y esa búsqueda de una escritura en la pintura distrajo mucha atención y al final no llega a un resultado distinto del que nos obliga a aceptar que en el sentido en que la escritura maya jeroglífica es escritura, la del códice, la de la pictografía mesoamericana no es escritura. Es una forma de registro o un sistema de tipo escritural de otra naturaleza que no retiene la articulación necesaria para la frase. No está la frase, ni en presente ni en pasado, no está la frase. Está la idea, por supuesto, se transmite el hecho histórico, se transmite el nombre del heredero, del rey, pero no se transmite la frase, el tiempo verbal. Hay muchos elementos lingüísticos que no están, por lo tanto no es un traslado visual del lenguaje verbal, no es ese tipo de escritura. Pero creo que es mucho más interesante, en vez de forcejear con ese problema de la definición de la escritura, aceptar las características de un lenguaje que precisamente por eso se ha venido llamando, y no solo para Mesoamérica, también en casos como el del registro de los papiros egipcios y de las mastabas egipcias, que se ha llamado pictográfico, y que implica un compromiso entre lo pictórico y lo escritural, y que es pintura y es escritura. Creo que cualquiera de las dos versiones que en el pasado se han dado distrae un poco de la especificidad de la pictografía mesoamericana. Necesito pedirles, porque yo soy una persona muy distraída, que cierren la puerta, porque si están entrando y saliendo y está abierto, yo me distraigo. Disculpen, si miramos las imágenes de los códices meramente como pintura, descuidamos su riqueza de codificación. Si nos empeñamos en ver escritura, forzamos la explicación, el sentido de las escenas que están representadas. En realidad se trata de la intersección de dos lenguajes, tan colorido, figurativo, ocasionalmente tendiente incluso a fórmulas naturalistas como un arte pictórico, tan riguroso y codificado, tan predecible y estable como una escritura, tan ordenado como una escritura, tan sorprendente como una escena pintada, porque es las dos cosas, y en eso estriba parte de su complejidad y de su significado como logro intelectual. Es una pintura que es escritura o viceversa, díganlo en el orden que quieran, y allí encuentra su riqueza. Se ha estudiado en otras regiones y también para la propia tradición mesoamericana, poco a poco vamos logrando hacer un acopio de herramientas que expliquen cómo funciona la pictografía, cuáles son sus reglas, cuáles son sus códigos, qué hace que las cosas tengan un significado predecible, que las figuras tengan una apariencia estable, y que sea, como sabemos bien que lo fue, el de la pictografía mesoamericana, un lenguaje que puede cruzar de una lengua a la otra, de una región a la otra, y que es comprensible y que retiene significados similares. Bien, quería entonces enfatizar la importancia del término pictográfico, su gran antigüedad, la existencia de un sistema de representación pictográfica pues muy antiguo, que en los códices se encontró una ruta, una vía privilegiada que conservamos, pero que es más que el puro códice. El códice es una expresión de la tradición pictográfica mesoamericana. Me refiero al término de persistencia, no sé qué tan afortunado haya sido ponerlo así, pero me interesa decir al respecto
que a veces tenemos la visión de los códices y de otros productos de la cultura indígena cuando los miramos en la época colonial, de que su supervivencia, su presencia después de la conquista es solamente o es principalmente el resultado de una especie de tenaz resistencia de la cultura indígena para no perderse, para no desintegrarse, que es una especie de esfuerzo de afirmación o de recuperación. Es decir, lo vemos más como resistencia que como otras posibles formas de continuidad. Lo que quiero decir es que probablemente hay otras vías para explicar mejor la razón de ser, la vitalidad y la riqueza que todavía tiene el arte pictográfico a lo largo del siglo XVI, sobre todo, aunque no exclusivamente en el XVI, pero sí preferentemente en el XVI. Lo que quiero decir es que no está allí sobre todo como una forma de resistencia, como una forma de recuperación contracorriente, sino como el resultado de una cultura que integra elementos de las dos tradiciones. Es significativo cuando pensamos que la mayoría de los códices pictográficos o bien manuscritos pictóricos en donde lo pictográfico está en proceso de desintegración y se van convirtiendo en pinturas, la mayoría de los que conservamos de la época colonial, ¿por qué los conservamos? Pues porque están en archivos. ¿Por qué están en archivos? Porque fueron usados en litigios. ¿Por qué fueron usados en litigios? Porque eran pruebas de derecho, porque eran aceptados, promovidos y utilizados. Los pictográficos de tierras, las genealogías, los catastrales, los de listas de bienes para herencia, son manuscritos promovidos, estimulados por un orden jurídico colonial en donde la pictografía era, como lo dijo don Vasco de Quiroga, que instauró la costumbre, prueba en derecho. Don Vasco veía a los indígenas tomando notas pictográficas, llevando pruebas pictográficas, y entendió perfectamente que era, y esto es el tiempo de la segunda audiencia, una etapa muy temprana de la historia colonial, que era necesario usar ese instrumento que era el códice. Por supuesto, ya Cortés y sus capitanes habían entendido desde antes que el códice geográfico era indispensable. Durante los años 30 y 40, los primeros franciscanos, sobre todo, que se dedicaron al estudio de la cultura indígena, entendieron que necesitaban los códices, que tenían que copiarlos. El borbónico es fruto de un ejercicio de recuperación de conocimiento sobre la religión indígena. Regreso a la afirmación que hacía. Si conservamos la riqueza de información sobre la tradición pictográfica que nos da el florentino, las láminas de Durán, es porque hubo los códices matritenses, el Magliabechi, el borbónico, es porque hubo un proyecto de investigación promovido por los franciscanos en particular, aunque después, como la obra de Durán bien demuestra, realizado también por otros religiosos y por otros personajes no religiosos, un trabajo de recuperación para el aprovechamiento y conocimiento de diferentes aspectos de la tradición indígena. El Códice Mendocino, por ejemplo, que es tan importante para entender la tradición pictográfica, se hace expresamente para preparar un reporte pictográfico, expresión de la tierra y de sus costumbres y de sus riquezas materiales para el rey de España. El virrey lo encarga para el rey de España. Es una obra, es un proyecto imperial, pues. Y todo lo que mencionaba de la cartografía, de las genealogías, es más, códices prehispánicos, como el Códice Colombino, por ejemplo, que fue utilizado en los tribunales, que se presentó para argumentar cosas. Entonces, lo que quiero decir es que, promovido directamente en un trabajo de tipo etnográfico, o propiciado por unas circunstancias de litigio en donde el códice era bienvenido y necesario, la propia situación colonial, lejos de aniquilar esa opción del lenguaje pictográfico, favoreció vertientes de su continuidad. E incluso, dentro del ámbito litúrgico,
de todas aquellas manifestaciones que tenían que ver con la decoración del templo, el vestuario para danzas y procesiones, incluso ornamentos y componentes del dispositivo litúrgico en los pueblos y en los atrios, todo ello tenía esos elementos indígenas también, y una vez más no los tenía como una muestra de tosuda resistencia, sino porque el plan de las imágenes del culto prevía la integración de las imágenes indígenas. Muchas veces he pensado que el sincretismo en realidad fue una de las grandes herramientas de conservación de la tradición indígena. Si simplemente hubiera estado establecida una fórmula dominante europea de imágenes y de modelos, y los indígenas tuviesen quizá libertad para continuar sus expresiones locales, familiares, tal, se hubiera perdido muchísimo el repertorio de imágenes y de símbolos que eran propios de la tradición indígena, porque no hubiera habido un lugar para ellos. No sé si me explico. El proyecto del sincretismo propuso un lugar para la conservación. Tenía sentido seguir cazando quetzales o criando quetzales. Tenía sentido seguir trabajando el arte de la pluma. ¿Por qué? Porque sí se puede bailar con plumas en el atrio, porque eran necesarias para la liturgia colonial, porque no se imaginaba a un indígena una liturgia sin plumas. Cuando en el siglo XVII en la Mixteca un señor le deja su herencia a sus hijos, entre otras cosas va a dejar unos libros, libros impresos, que con mucha frecuencia están en los testamentos indígenas, y también va a dejar plumas. A veces un cargamento, a veces tengo 20 plumas tal y un bulto de plumas de estas y tal. A veces es mucho más sencillo. Generalmente pone las plumas de bailar. Así como quien deja un abrigo o como quien deja un sombrero, las plumas de bailar, quizá más importante aún que cualquier abrigo o sombrero. Heredar plumas era común en el siglo XVII todavía en la Mixteca. Bailar con plumas, bailar emplumado es muy común, muy normal. Así bailaba la población indígena y así le bailaban a la Virgen, así bailaban en el atrio, así participaban en las fiestas, y esas mismas plumas se colocaban en el altar para la liturgia cristiana. ¿Qué sentido hubiera tenido mantener el mercado de la pluma de quetzal en el siglo XVI y más, y este gran valor que tiene la pluma de quetzal en las transacciones y en los testamentos, si no hubiera tenido un lugar la pluma de quetzal en la nueva sociedad, que era el lugar que había tenido siempre hasta cierto punto, su uso ceremonial, su uso sagrado, su uso como un bien de gran prestigio y de aceptado y necesario en una práctica religiosa. Entonces, hay que entender que muchas veces las iniciativas que bajo el orden colonial se producen, sobre todo en el ámbito de la evangelización, tienden a dar un lugar para la conservación, un lugar que le da sentido a la continuidad de muchos elementos de la tradición indígena. Durante décadas tenía sentido el chalchihuite, tenía sentido la pluma de quetzal, tenían sentido diversas metáforas e imágenes de la tradición indígena porque estaban incluidos en el repertorio simbólico de la liturgia cristiana. La sociedad colonial y sus prácticas jurídicas, la iglesia colonial y su práctica litúrgica tienen un espacio y requieren de la participación y de la presencia de elementos de la tradición indígena, y su reproducción requiere de los artistas que sigan sabiendo producir esos artefactos. Entonces, esa persistencia de la pictografía en particular y de las artes indígenas en su conjunto es fruto de la dinámica de la sociedad colonial, donde el sincretismo, las prácticas jurídicas que aprovechaban elementos de la tradición indígena, resulta muy importante. Bien, y voy a hablar ahora un poco también de los modelos, porque toda producción artística implica los modelos.
Toda producción artística implica la referencia a obras anteriores, a obras contemporáneas, a obras clásicas, a obras de prestigio o tradicionales. Y cuando tenemos una producción artística y pictográfica, entendiendo que es más que solo una tradición artística, en la que están interactuando, en la que están presentes, en el contexto pues de una sociedad colonial con presencia de fuertes instituciones europeas y europeos y aquellos de tradición indígena, es decir, cuando tenemos más de una tradición, los modelos pertenecen también, lógicamente, a las dos tradiciones. Si ese cacique que cuando hace su testamento le hereda a su hijo 3 libros y unas plumas, si esos elementos forman parte de su vida cotidiana, en el medio indígena, en la liturgia y en la producción artística indígena, es lógico que encontremos ambos componentes. Ni la vida y la cultura indígena podría explicarse a lo largo del siglo XVI sin referirnos a las dos fuentes de cultura material, de referente tecnológico y simbólico, ni tampoco las prácticas artísticas de la Nueva España. Además sabemos que expresamente en la fundación de las escuelas de artes y oficios, pero particularmente en la madre de las escuelas de artes y oficios, que como saben fue la de San José, en la Ciudad de México, la de San José de los Naturales, que vendría quedando ahí donde está la calle que luego se llamaría San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, que hoy se llama Eje Central, ya ni modo, pero antes se llamaba San Juan de Letrán y empalmaba con Niño Perdido, ¿no? Entonces, San Juan de Letrán, Niño Perdido, justamente ese tramo, ahí estaba el gran predio, el gran convento de los franciscanos. Ahí estaba el gran convento de los franciscanos. Es una pausita musical para que se relajen, pues seguimos. Si en ese gran predio de los franciscanos hay un templo, hay una capilla abierta, la capilla que tiene la advocación de San José, y junto a la capilla de San José es donde estaba el enorme taller de artes y oficios fundado por Fray Pedro de Gante, que fue modelo. En realidad, la gran importancia de la Escuela de Artes y Oficios de San José no es solo la fundación tal como la concibió Fray Pedro de Gante, sino que eso fue modelo replicado en todas las casas de los franciscanos, en las que quizás no se hacían todos los oficios con toda la variedad que se hacían en San José, pero muchos de ellos sí, y con un método similar, que incluía, por ejemplo, para redondear la idea, a invitar, incluir entre sus miembros indígenas con experiencia artística, hijos de artistas, jóvenes artistas. Es decir, los propios artistas indígenas eran los primeros requeridos, los que ya eran pintores, los que ya sabían hacer, participaban de la práctica, de los estudios y de la producción que se hacía en las escuelas de artes y oficios de los frailes. Y entre otras cosas, los frailes y sus ayudantes indígenas cada vez más les enseñaban a los que estaban allí formándose muchos grabados europeos que eran modelo de otras formas de hacer figura humana, de otros cánones de proporciones y por supuesto de otros temas, de otras composiciones. Entonces, claramente en la misma concepción de la Escuela de Artes y Oficios de los religiosos está todo lo que trae la tradición indígena, porque los artistas que allí se están formando la tienen por herencia, por pertenencia a un barrio de artistas, pero también los modelos, las exigencias y las opciones técnicas y los nuevos oficios propios de la tradición europea, y eso está fuertemente imbricado. La forma en la que se combinan las dos tradiciones es variable, hay diferentes ejemplos y algunos de ellos también ahora en los siguientes minutos podré quizá ejemplificarlos. Lo que les voy a pedir, no, eso me lo voy a pedir yo. Sí, porque así si apagamos esta se va a ver mejor. Sí, gracias. ¿Ustedes ven bien la pantalla? El estudio de la pictografía de tradición mesoamericana
no se agota, pues, lo decía hace un momento, en el estudio de los códices. Los códices son quizá su expresión más compleja, pero no la única. Ni siquiera creo que podamos asegurar que la pictografía mesoamericana se inventó y desarrolló sobre papel y que luego se extendió de manera complementaria sobre otros soportes. En las ciudades mesoamericanas se desarrolló la pictografía en iniciativas más o menos independientes, pero que siempre mantuvieron un contacto entre sí. Ese contacto de las diferentes pictografías, de las diferentes tradiciones pictográficas, llegó a ser tan estrecho en el posclásico que dio lugar a una gran tradición con diferentes manifestaciones regionales, pero en donde percibimos la unidad que nos hace familiar un códice del Valle de Oaxaca y uno de la Mixteca Alta y uno de Puebla y uno del Valle de México, porque hay mucho que es un lenguaje común. Todas estas manifestaciones tenían una base común formada por tres componentes: el estilo, el repertorio de símbolos y la codificación pictográfica o la estrategia de codificación pictográfica. Componentes que solo podemos separar para efectos analíticos. Pero regresemos a la cuestión de los soportes. Me parece significativo que uno de los testimonios pictográficos más antiguos, uno que en su primer momento estudió Alfonso Caso y que todos conocemos, esté grabado en piedra y corresponda con el periodo preclásico. Me refiero a los registros de conquistas del montículo J de Monte Albán, una parte de lo cual estamos mirando. Esta obra temprana, y tan temprana, del preclásico, sirve también para documentar las posibilidades secuenciales o narrativas de la pictografía sobre piedra. Recuerden que en esta temprana pictografía ya está presente un elemento que será continuo en la época prehispánica, que es la representación escalonada de la montaña como centro de la imagen, que alude a la presencia de una referencia toponímica, pictogramas asociados a la forma escalonada de la montaña, que aquí los tenemos arriba de la montaña, calificando el lugar. Esa es la toponimia propiamente dicha. A veces se ponía el pictograma toponímico dentro de la montaña, a veces arriba de la montaña. Y una clave pictográfica que le da sentido a esta secuencia de topónimos en el montículo J, que es una cabeza humana boca abajo, volcada, de manera que debajo del pictograma del lugar aparece esa cabeza boca abajo. Esa representación pictográfica de la conquista. En el montículo J hay una sucesión de pueblos conquistados, y esos pueblos conquistados tienen la referencia al lugar, el nombre del sitio y la cabeza invertida del lugar conquistado. Es uno de los más antiguos temas de la pictografía mesoamericana, pero será también uno de los temas que se conserven durante más tiempo y que en la etapa de la conquista, ya en el siglo XV y XVI, lo seguimos encontrando. Y si es uno de los más tempranos programas pictográficos en piedra, aquel del montículo J, esta piedra de Tizoc, que muchos conocen del Museo de Antropología, tiene esencialmente el mismo asunto. Un pictograma que nos da la información del lugar en cuestión y la representación simbólica de la conquista, que en este caso se hace por un acto de sometimiento de un personaje divinizado que retiene por el cabello al derrotado. Y como saben, están allí los nombres de diferentes localidades como Tochpan, Matlatzinco, que aparecen acá. Y como no alcanzo a ver lo que está aquí, pero está Ahuilizapan, ni más ni menos. El que tenemos más al frente, que lo alcanzan a ver ustedes acá, ¿verdad? Que es un canal con agua, y en el canal con agua, además, creo que hay compañeros veracruzanos aquí, por tanto están más familiarizados. Ya saben que Orizaba, Veracruz, pues originalmente era Ahuilizapan.
Orizaba era Ahuilizapan, y Ahuilizapan quiere decir el lugar del agua de la alegría, y por eso vemos el canalito, y en el agua alguien que está chapoteando, que extiende las manos, así, ¿lo ven? ¿O no se alcanza a mirar? ¿No se ve? Este es el agua, el canalito, la tinaja, la cabeza del personaje, una manita y otra manita. Es un personaje que está chapoteando y con eso se da la información pictográfica del lugar del agua de la alegría. Así como las llamadas caritas sonrientes, ya saben ustedes que tienen el ademán. Ese es lenguaje pictográfico, y ese es un lenguaje pictográfico que está en la tradición Remojadas, que suele llamarse, ¿no?, a falta de otro mejor nombre, en donde están la misma codificación del concepto alegría o ahuilistli. Y aquí está Ahuilizapan, el lugar del agua de la alegría, expresado en términos pictográficos. Pero en fin, me refería al tema de la conquista. La piedra de Tizo, que representa un procedimiento similar de pictografía sobre piedra. Este lenguaje pictográfico se desarrolló también en turquesa, en oro, en cerámica, en concha, en hueso, etc. Es razonable separar el estudio de la pictografía sobre papel o sobre piel, pues los propios pueblos mesoamericanos parecen haber confiado a este soporte de manera preferente ciertas funciones importantes de registro genealógico, geográfico, catastral, ritual, etc. Y hasta cierto punto ellos pusieron aparte estos registros portátiles en papel cuando los agruparon en sus bibliotecas. Lo que estamos viendo es el Códice Colombino, que como ustedes saben está partido en dos pedazos. Un pedazo, el grande, lo tenemos en el Museo de Antropología, y otro pedazo menor está en Austria, está en Viena, en la biblioteca del Museo Etnográfico, más bien en la colección del Museo Etnográfico. He tenido ocasión de ver los dos pedazos, el pedazo de México y el pedazo de Viena. La verdad es que su estado de conservación es similar y bueno en ambos casos. Sorprendente además si entendemos que se trata de un manuscrito que estuvo manoseado, muy manoseado, porque fue un manuscrito que quedó en manos de usuarios indígenas en la época colonial y que fue usado y presentado en litigios. Se le pusieron glosas, le borraron algunas cosas. Parece que lo que le borraron fueron dioses. Parece que le borraron la parte inconveniente y dejaron la información civil, la información genealógico, política, económica, digamos, todo lo que tenía implicaciones sobre el señorío, para usarlo en un litigio. Hasta cierto punto, los propios pueblos mesoamericanos pusieron aparte estos registros portátiles en papel cuando los agruparon en sus bibliotecas, que sabemos que las hubo, bibliotecas prehispánicas en las que se guardaban muchos de esos códices. Y sin embargo, para abonar nuevamente a la idea de que la pictografía tendía a integrarse en los espacios y objetos de palacios y templos, me parece importante recordar que una de las pocas referencias históricas que tenemos sobre la manera en que se usaban los códices en la época prehispánica, referencia que debemos a la obra de Burgoa, habla de manuscritos que se pegaban a la pared para que fueran observados por una audiencia guiada por un especialista, sacerdote o maestro. Es decir, que por lo menos algunos de los códices estaba previsto que se pegaran en la pared, que se fijaran, así fuese temporalmente con algún engrudo, a la pared, porque extendidos y pegados en la pared era más viable su uso como elementos didácticos en la formación de los jóvenes que acudían a tener esta formación especial de historia, de genealogía y demás, y que correspondería con la élite de aquella época. No en balde se da el nombre de Calmecac a ese tipo de escuela, que Calmecac no quiere decir otra cosa que pasillo. Un Calmecac es un pasillo. La hilera que se forma en la casa, que es la columnata, el pasillo, el pórtico. Estos espacios un poquito más amplios que un cuarto, un poco más luminosos que un cuarto,
donde se reunían los muchachos de la élite para recibir instrucción de sacerdotes y jefes políticos que tenían a cargo su instrucción. Así pues, la pictografía tributaria, las pictografías tributarias pegadas en los muros del convento de Tlaquiltenango en Morelos, que es lo que vemos acá, representarían una supervivencia del procedimiento descrito por Burgoa. No es una cosa tan extraña, tan extravagante. Lo que se hace cuando se pega el amate con la relación pictográfica de tributos en Tlaquiltenango, pues es lo mismo que se hacía, era un procedimiento conocido en la época prehispánica. Por cierto que también estarían siguiendo bueno, más adelante lo veremos, también siguen este procedimiento los pintores que decoraron la bóveda del sotocoro de la iglesia de Tecamachalco, aunque no se trate de obras pictográficas, sino ya más propiamente de pinturas. Pero como recordarán, en Tecamachalco, un tiempito después de que se descubrió aquella importante obra pictórica, se entendió que no estaba realizada sobre el muro, sino que estaba hecha sobre papel y los trozos de papel pegados en cada plemento de la bóveda. Ya ven que es una bóveda de nervaduras. Bien. La afinidad más fácil de reconocer es la que existe entre la pictografía sobre papel y la realizada con medios pictóricos sobre los muros, como la que vemos constantemente cuando conocemos algunos de los fragmentos de pintura mural que se conservan, como sería el caso de Tizatlán, por ejemplo. Si ustedes gatean en las... Digo gatear porque tienen que gatear, si no, no lo ven, parados no lo van a ver. Si ustedes gatean en las gradas de Tizatlán, en lo que queda de los muros de Tizatlán, van viendo el Códice Borgia así en cachitos. Es una forma un poco incómoda, pero es una manera de confirmar que cuando se hace la pintura sobre un estuco bien bruñido, nos queda una superficie blanca, lisa y adecuada para el trabajo de la pintura, similar a la de una lámina del Códice Nuttall, y el estilo y la codificación pictográfica es básicamente la misma. Algo similar puede ocurrir en cerámica, pero es más evidente en pintura mural, en donde básicamente el blanqueo y la preparación de la pared es semejante y nos produce una superficie equivalente a la de un biombo de códice listo para pintarse. Y hay una gran semejanza. Recordemos cómo Caso en su tiempo, Alfonso Caso, por ejemplo, cuando andaba siguiéndole la pista porque al Tezcatlipoca del Códice Borgia se lo encuentra en Tizatlán. Así como vemos acá el mismo Pedernal, por ejemplo, esta imagen de... Ups. Discúlpenme, qué tonto. Eso, aquí está el Códice Borgia abajo, una de las varias pinturas que se conservan en Tizatlán arriba, y figura por figura vemos constantemente en Tizatlán repetirse motivos que aparecen en el Códice Borgia. Doy por hecho que me voy a pasar de las 11 un poquito, por lo mismo de que empezamos de tarde. Bien, decía que la afinidad más fácil de reconocer es esta entre el muro y el códice, a tal punto que algunos tramos de pintura mural es como un códice puesto en la pared, solo que directamente sobre el bruñido de la pared. Cuando las pinturas murales requerían figuras de gran tamaño, por ejemplo, de 1 metro de altura, sí se hacía un ajuste, pero el ajuste era sobre todo al canon de proporciones del códice, pero ese es otro asunto. El mayor cambio que hay en estilo, en tipo de figura y demás, cuando vemos pintura del posclásico en Tenochtitlan, en la zona de Puebla, Tlaxcala y tal, respecto del códice, es que cuando el espacio es amplio y se van a hacer figuras grandes, se hace un ajuste al canon de proporciones para que no sean tan cabezonas, digamos, tan chaparritas, y se estiran un poco las proporciones, y en vez de 1:3 vienen siendo 1:4, o en vez de 1:2.5 es 1:4 o 1:4.5. Ese es el gran cambio, es un cambio de proporciones. Observemos este objeto de cerámica de mediados del siglo XVI. ¿Alguien lo conoce?
nadie lo conoce. Observemos este objeto de cerámica de mediados del siglo XVI. Este objeto de cerámica mide aproximadamente 1 metro y algunos centímetros en total. ¿Qué será? 1,10, algo así. Está formado por 2 piezas, una base cónica que recuerda las de los braseros que solían colocarse alrededor de los templos prehispánicos. Más o menos saben de lo que estoy hablando. Piensen en los de Templo Mayor, por ejemplo, de México. Esa base, que es un cono de cerámica, de la cual suele desplantar un cono cuya inclinación es invertida, que asciende formando una copa. Piensen en estos grandes braseros que inclusive están en la iconografía política del México contemporáneo, de la Olimpiada del 68 y demás. El cono que luego se abre, que es el gran brasero. Bueno, técnicamente es muy parecido, es la base cónica. Bien, este es un artefacto de cerámica del siglo XVI. De entrada, la técnica misma es de origen prehispánico. Es el cono como soporte, la gran pieza de cerámica, en la cual se ensambla en la parte superior una especie de cazuela sobre el cono. Bien. Fue realizado por medio de un molde. Son obras de molde como las macetas de Amayuca. Grandotes, gruesas paredes, algunos detalles decorativos en molde. Por supuesto que amerita un análisis más detenido. Lo que ahora me interesa es dirigir la atención sobre un aspecto de su decoración. ¿Lo alcanzan a ver? En la franja situada en la base, que sería lo que está pintado de blanco, apreciamos un diseño de espirales sucesivos, uno circular y otro cuadrangular. Se trata de la representación pictográfica de la corriente de agua. Este mismo motivo se repite en la base angosta de la cazuela. ¿Lo estamos viendo todos? Es este motivo y este motivo de aquí que coincide con el que vemos, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala. Aquí es muy claro. Y además la combinación de los dos son espirales, pero uno es espiral cuadrangular y otro es espiral circular. Se despliegan en espiral. Es un motivo pictográfico tradicional, prehispánico de origen, que aparece en este artefacto de cerámica que tiene el cono y la cazuela. Se trata de la representación pictográfica de la corriente de agua. Ahora bien, en el borde superior de la cazuela apreciamos otro diseño pictográfico. Se trata de un chorro de agua. Lo ven también, ¿verdad? Su ondulación es más tenue. Aquí no son remolinos, aquí hay una corriente más suave de agua. Sin los remolinos. Sugiere un volumen menor de agua, sobre todo un torrente menos turbulento. Un chorro de agua como el que podría caer de una vasija, derramarse de una vasija. Además vemos la alternancia de la cuenta de jade y los caracoles que se derivan del flujo principal y forman parte de la convención pictográfica del agua. Se alcanza a ver una vez cómo se separa del flujo el caracol y se alternan círculos y caracoles. Esta es una representación pictográfica que es esta misma. Caracol, chachihuite, joya de jade y caracol. Es esencialmente lo mismo que está aquí, lo que vemos acá. Y también es lo mismo que vemos en este caso. Pero además esta nos sirve mucho porque nos da el contexto en donde nuestro objeto de cerámica cobra sentido. Es una cazuela de barro que no es otra cosa pues que la pila bautismal. Y como es una pila bautismal, vemos el chorro de agua que el franciscano le arroja encima. Y esta es esa cazuela de barro. Ay, perdón. Es una cazuela de barro
que además tiene inscrito el pictograma del agua bautismal. El tema lleva por otros caminos que, más allá de la reflexión que hoy hacemos sobre la pictografía y la supervivencia del lenguaje pictográfico, tienen que ver, que es mi interés también, con el asunto de la liturgia y el arte litúrgico sincréticos. Que además esta pieza para mí tiene un sentido muy especial, no porque el lugar así me guste mucho o había un atardecer muy lindo, no, sino que es muy especial. De hecho fue medio complicado el lugar, de esos lugares donde a uno lo corretean nada más por tomar fotos. Pero bueno, el chiste de esta pieza no es solo su riquísima iconografía, el hecho de que se conserve una pieza de cerámica del 1540 o 50, sino que es de molde. Y cuando he venido encontrando en los últimos meses algunos objetos de molde en el repertorio del material que documenta este repertorio simbólico, pues este simbolismo de la liturgia híbrida, me llama muy especialmente la atención, porque si es de molde, no hay uno, sino hay 20. Y refuerza la hipótesis de que mucho de este lenguaje híbrido, inscrito en las prácticas de evangelización, fue convenido, aceptado, decidido y extendido o replicado en las diferentes casas conventuales con un mismo sentido. Se hacen varios, se hace una serie. Así como hacían gárgolas de barro, y se hacen varias, porque pues, es un producto que se puede repetir y tal, se hacían otros objetos litúrgicos, y entre ellos, por supuesto, la pila bautismal. Bien, me interesaba resaltar ahora especialmente la conservación de un elemento pictográfico de los más antiguos, que es la representación, digamos, las representaciones del agua. La gran agua, los espirales, y el chorro que cae, lo que se vierte, el flujo del agua con los caracoles y con los chalchihuites. Así la vemos en el chorro de agua que el fraile vierte sobre un indígena para bautizarlo en una escena del Códice Telleriano Remensis, abajo a la derecha. El objeto del que estamos hablando es, por supuesto, una pila bautismal. La integración del repertorio pictográfico mesoamericano en obras litúrgicas del XVI fue muy común, y todavía se conservan bastantes ejemplos en soportes tan diversos como lo fueron en la época prehispánica. Hagamos una pausa para plantear la cuestión de los modelos. En toda obra de arte hay un eco de obras pasadas, de otras obras. En toda ejecución artística operan ciertos modelos, es decir, ciertas soluciones, figuras o composiciones previas que instruyen al artista, que nutren su experiencia y el repertorio de posibilidades que conoce. Estos modelos pueden estar a la vista del artista mientras trabaja en una obra. Sería el caso del pintor que tiene un grabado clavado con una chinche a un lado del lienzo que empieza a componer. Pero hay otra dimensión en la que actúan los modelos. Podemos decir que son aquellas obras que el artista vio ayer, vio hace un mes o vio en sus años de juventud, y que también influyen en alguna medida en las soluciones que propone. No todos modelos son los modelos a la vista. También están como modelos operando en el procedimiento del artista, los modelos que lo formaron, los modelos que recuerda, los modelos del repertorio que conoce. En el arte cristiano indígena de la Nueva España, los modelos están presentes de las dos maneras, directa e indirectamente. Y su estudio reviste una importancia especial porque se trata de modelos procedentes de dos tradiciones distintas y alejadas en su origen. El aprovechamiento de modelos de origen europeo y de origen mesoamericano fue una estrategia decisiva para producir la conjunción de tradiciones que define al arte cristiano indígena. En la pila bautismal que examinamos, hay también en el centro del cono y en el centro de la cazuela unos medallones con el monograma del Santo Nombre de Jesús. La I o J, que va por Jesús, la S enlazada y la H.
La S, si se dan cuenta, está invertida, porque no se previó el efecto de inversión que produce el molde con el que se fabricó la pieza. La orla de chalchihuites que encierran el santo nombre acentúa el efecto de yuxtaposición y la urgencia de entender estas obras como productos sincréticos. El ceramista que ejecutó esta obra, ¿acaso tuvo a la vista un grabado con el diseño del santo nombre? Es casi seguro que sí. ¿Y tuvo a la vista un códice con esas ondas y flujos de agua? Es casi seguro que no. El grado de dependencia de los modelos puede cambiar de una obra a otra. También varía el grado de familiaridad de los artistas indígenas con ambas tradiciones. Pero hay algo que tiene que ver con la forma pictográfica. A diferencia de lo que ocurre con el arte naturalista del Renacimiento y con sus diferentes lenguajes en dibujo, grabado, relieve, el arte pictográfico de tradición mesoamericana depende de una muy fuerte estandarización de las formas. El repertorio pictográfico cuenta con un conjunto limitado de fórmulas o estereotipos fijos, y esto tiene que ver sin duda con la función de escritura inherente a la pictografía. Los artistas indígenas que conocían el arte pictográfico conocían sus fórmulas fijas y las aplicaban a nuevas composiciones. Esas fórmulas vistas en los códices de sus abuelos y en artefactos de la casa del cacique y en otras partes constituían modelos mentales que los artistas del siglo XVI podían poner en práctica cuando ejecutaban diversas obras. Del lado izquierdo, una de las pinturas del Sotocoro de Tecamachalco, el diluvio universal, el arca de Noé y un árbol flotando. Del lado derecho, una imagen de un árbol en un documento pictográfico que es el Códice Telleriano Remensis. Los pintores de Tecamachalco, no sé si conozcan esta obra, es rica son muchos las escenas pintadas, una pegada en cada plemento de la bóveda. Fue pintada por un grupo de artistas anónimos. Durante algún tiempo se fabricó y se creyó la idea de que había un pintor al que se le dio el nombre de Juan Garzón, autor de ese proyecto. Creo que está demostrado el día de hoy que no hay tal Juan Garzón pintor, que Juan Garzón era el escribano, como lo he argumentado en otro trabajo, y los que hacen la pintura son los que en el pueblo en esa época llaman los toltecas. Los pintores de Tecamachalco, que sin duda ninguna habían tenido una formación tradicional de tipo mesoamericano y luego una instrucción en la escuela conventual, optaron por convenciones de tipo pictográfico y las emplearon para resolver algunas de las formas que los nuevos temas les pedían. El árbol que flota en la escena del diluvio, por ejemplo, coincide en cierto grado con el pictograma árbol, provisto de ese grueso anillo que es una de las características del árbol pictográfico, un grueso anillo que separa el tronco de las raíces, como puede apreciarse por ejemplo en el árbol del Códice Telleriano Remensis. Pero veamos otro ejemplo. Las llamas del infierno. Ahí está el demonio, ahí está San Miguel sujetando al demonio, y vean las flamas, la forma que adoptan las flamas del infierno. Estas flamas de varios picos que rodean al demonio encadenado por San Miguel están guiadas también por la convención pictográfica, como puede apreciarse por ejemplo en obras como el Códice Mendocino. Lengüitas de varios picos que aparecen tradicionalmente en los códices y que aquí contagian, y es interesante porque en los dos casos, en el del diluvio y en el del infierno, conocemos los grabados europeos utilizados por los pintores de Tecamachalco, sabemos qué modelo estaban siguiendo y sabemos que para el árbol hicieron una diferencia y sabemos que para las flamas hicieron una, es decir, que decidieron acabar, perfilar, contornear diferentes algunas formas, anclándolas o cerrándolas como era propio de la tradición pictográfica que ellos conocían.
El empleo de soluciones modelo de la tradición pictográfica ocurre también en composiciones completas. Por ejemplo, cuando el hábil pintor del Códice Mendocino se vio en la necesidad de representar el regaño de un padre a su hijo, recuerden que esta escena es una de las muy trilladas del Mendocino. ¿Cómo educaban a sus hijos? Y ahí aparece el niño recibiendo el regaño de su padre, con unas púas de maguey colocadas entre los dos que nos indican que con esas púas lo van a pinchar, lo van a punzar como castigo. Entonces el pintor del Mendocino tiene que representar un tema que probablemente no era tema de los códices mesoamericanos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? No es un tema de un pictograma, eso es un tema de tradición oral y de enseñanza familiar, punto. Cuando el fraile le dice cómo era la educación en tu tiempo, entonces tiene que representar algo que no había representado. ¿Qué es lo que hace? Se trata de un tema de la vida familiar, que probablemente no era requerido en los antiguos códices, pero que interesaba a los españoles. Lo que hizo fue adaptar aparentemente una composición estereotipada de la tradición pictográfica, que vemos varias veces en los códices, que correspondía con escenas de los procesos de investidura de los nuevos gobernantes, como la que puede observarse en el Códice Nutal. Es una escena de investidura adaptada y convertida en escena de regaño. En los episodios de investidura, el que va a subir al poder, el que va a ser investido soberano, está desnudo, salvo por el máxtlatl, encuclillado, tiritando, así lo describen también las crónicas, y recibe una serie de regaños de un sacerdote supremo, teniendo en el piso frente a él lo que se va a poner al rato. Aquí se nota bastante de eso, es una escena, están dos personajes con pintura sacerdotal, hay el vestido que se van a poner está ya colocado allí, y está esta escena de amonestación. Bueno, ese tipo de escena, la escena de investidura, es adaptada como modelo pictográfico para otra equivalente, en donde también hay una amonestación, un regaño, una diferencia jerárquica, por lo menos en ese momento, están los muchachos amonestados, o el muchacho amonestado por su padre. El uso directo de modelos a la vista o sobre la mesa, está presente también en muchas obras pictográficas del siglo XVI. En obras muy tempranas como el Códice Borbónico y la Matrícula de Tributos, los pintores deben haber trabajado con originales completos o fragmentos de manuscritos prehispánicos a la vista, mismos que adaptaron en varios aspectos de su formato, como sabemos. En otros casos, como el del Códice Telleriano, el uso de los modelos se torna más complejo, y quizá lo que más sorprende es el modo en que el artista conserva la unidad en el estilo cuando transita de la historia prehispánica, para la cual puede haber contado con un modelo antiguo, a la narración de acontecimientos que él mismo atestiguó. Esto es una cosa especialmente interesante en el Telleriano, que con el mismo lenguaje pictográfico de pronto tienen que aparecer Pedro de Alvarado, Zumárraga, y entonces tienen que generarse recursos de tipo pictográfico para representar nuevas realidades. Sabemos que el caballo se adapta a partir del estereotipo del venado, por ejemplo, y hay más detalles en esta, que sería largo ahora, quizás no nos daría tiempo, pero vamos, hasta las botas de Zumárraga hacen la curvita de los dedos de los pies, como era característico de la convención pictográfica para los pies con la sandalia. No se pierde el sentido de la tradición pictográfica. La tradición pictográfica está instruyendo al pintor, pero tiene que poner un arzobispo y un caballo. El uso de los modelos se torna más complejo, y quizá lo que más sorprende es el modo en que el artista conserva la unidad en el estilo cuando transita de la historia prehispánica a la historia colonial. Y finalmente, esta es la última página para que midan el tiempo. El estudio de los modelos de origen europeo reviste una importancia particular
porque se convierte en una guía para comprender los modos en que los indígenas trataron de reconocer y apropiarse de la tradición occidental. Así, por ejemplo, vemos a los autores del Códice Florentino, a todo el equipo, escritores y pintores, explorando a fondo obras que formaban parte de la biblioteca de Tlatelolco, como el Hortus Sanitatis de Johann von Cube, y sus descripciones de la fauna se compenetran con el relato enciclopédico europeo, así como sus imágenes se apropian de algunos rasgos presentes en los grabados. Este es un libro europeo que sabemos que usaron de manera intensiva los artistas y los autores del Códice Florentino. El Hortus Sanitatis de Johann von Cube, el ejemplar que yo localicé en la Biblioteca Nacional, coincide plenamente, aunque hay otras ediciones, pero ese, de principios del siglo XVI, nos permite explicar muchas de las imágenes y bastantes de los textos de la sección de fauna del Códice Florentino. Los modelos indígenas a la vista o en la memoria permitían a los artistas reformular su oficio en las nuevas circunstancias sin abandonar los recursos aprendidos de sus maestros. Y el empleo de fórmulas pictográficas favorecía la construcción de imágenes que, aun siendo cristianas, ofrecían a los demás indígenas claves simbólicas que les permitían acercarse al cristianismo sin abandonar su tradición. Los modelos europeos, por su parte, no solo permitían la reproducción adecuada de los nuevos temas que se pedían a los artistas, como una anunciación o una escena del diluvio, sino que también ofrecían la posibilidad de pensar el pasado en nuevos términos, adecuar la memoria histórica a las nuevas necesidades políticas e ideológicas. Los artistas que pintaron el lienzo de Tlaxcala, a su izquierda, por ejemplo, no hubieran podido evocar a Hernán Cortés como una especie de Jesús Salvador si no hubieran tenido a la mano un grabado en el que se representara el descenso de Cristo al limbo para salvar a los padres y a los justos. La escena que tenemos del lado derecho es Cristo baja al limbo a sacar a los padres, a los justos. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, si analizan la composición, la cruz marcando el eje o centro de la composición es una clara cruz con el estandarte victorioso de la resurrección del lado derecho, y veamos a ese personaje que es en el lado derecho, Jesús con la barba, tomando de la muñeca al anciano para sacarlo del limbo, y vean cómo llega Cortés. Por cierto, un Cortés representado un poquito diferente de otros del lienzo de Tlaxcala, quizá por justamente mimetismo con la imagen modelo que fue el descenso de Cristo al limbo, pero es enormemente significativo este Cortés que se presenta con una composición análoga a la del descenso de Cristo al limbo, por lo que tiene que ver Cortés llegando a rescatar de ese limbo a los indígenas, a los señores de Tlaxcala en particular, que nunca tuvieron empacho en considerarse afortunados de haber recibido el bautismo y la conversión, digamos, de haber practicado su conversión al cristianismo. En el uso de los modelos existe siempre cierto grado de diálogo entre generaciones, entre regiones, entre ciudades. Pero cuando los modelos derivan de dos tradiciones tan distintas, su importancia en el proceso de asimilación cultural es enorme. Muchas gracias. Pues agradecemos esta espléndida presentación del doctor Pablo Escalante. Como siempre, nos abre nuevas puertas de investigación y nuevos rumbos que abordar.